con personas como la que les voy a presentar hoy, que nos va a compartir información. Procuren que cada vez que ustedes vengan, tomar notas, porque la gente que va a estar aquí es gente que está de verdad preparada en el área de la salud. En el caso de hoy es un médico, ahorita les voy a platicar un poquito de él. Y es muy importante que nosotros vengamos con una mente abierta, con un corazón preparado, pero con lápiz y papel también, porque lo que tú saques de aquí te va a ayudar a tener certeza, te va a ayudar a tener seguridad en lo que estás haciendo, para que cuando llegue gente y te pregunte cosas, tú las sepas responder. Mientras más certeza tienes, mientras más seguridad tienes, es mucho más fácil que la gente confía en ti cuando tú le estás hablando acerca de Inmunocal. ¿Cuántos ya toman Inmunocal aquí? ¿Y cuántos están enamorados de Inmunocal? ¿Cuántos han tenido beneficios? Entonces, ¿vale la pena estos espacios? ¿Qué les parece si empezamos a hacer una campaña para que estos espacios estén llenos de gente que venga y que escuche esta información? Hoy tenemos un invitado muy especial, estamos de manteles largos. No es de aquí, de nuestra ciudad, se trasladó de otra ciudad para venir a darnos esta plática. Y yo quiero que le prestemos mucha atención. Él es un médico, según me dijeron, es graduado con menciones honoríficas tanto de su carrera en medicina como de su especialidad. Él es un epidemiólogo y aparte es director de la Secretaría de Salud de Jocotepec. O sea, se dan cuenta que estamos hablando con una persona que tiene conocimiento y que tiene un cargo importante dentro del sector salud. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a recibir con un aplauso muy fuerte al doctor Miguel Ibarra Garavito. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Ibarra, soy médico, soy egresado de la UDG, tengo una maestría en salud pública, epidemiología, algunos diplomados, etc. Quiero empezar esta plática comentando que, al igual que muchos de ustedes, yo creo, cuando recién nos platicaron sobre Inmunocal, dudamos, especialmente yo, o sea, porque mi esposa me lo presentó, me comentó que era un producto que ayudaba para todas las enfermedades, sin importar la etiología y todo esto. Entonces obviamente la juzgué, ¿no? La habían invitado a trabajar en la empresa, pues a promover el producto. Yo no quiero decir que no la dejé, pero no le di mi aprobación. Al cabo de 2 o 3 meses, por ahí me siguió insistiendo, me puse a investigar, me metí a la página de internet, me di cuenta que es un laboratorio canadiense, es una empresa canadiense que tiene más o menos 40 años de funcionar. Difícilmente en un país de primer mundo como Canadá o Estados Unidos o Europa, una empresa que no cumple con lo que dice, o que sus productos no cumplen con lo que dicen o con lo que promocionan, pues va a subsistir. En este caso, pues eso me llamó la atención. Después ahondé un poquito más en el tema, me encontré con artículos científicos que hablaban específicamente sobre el producto, sobre Inmunocal. Es curioso que en un artículo mencionen, en un artículo médico científico, mencionen una marca de un producto, pues, o de un medicamento, excepto que el laboratorio pague el estudio, por ejemplo. En este caso no fue así, pero fue un artículo en el que mencionaban explícitamente el Inmunocal como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, especialmente o específicamente del VIH y de otras, cáncer, era de cáncer. Me encontré que el autor de este artículo, de hecho no era un artículo, era un capítulo de un libro, es un médico que se llama Luc Montagnier. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen o saben quién es Luc Montagnier. Yo presencié algunas conferencias de Luc Montagnier en la unidad de VIH. Yo estuve en el civil, en la unidad de VIH. En esa época era
solamente había 2 unidades de VIH en México y aquí en Guadalajara, entonces apenas estaba usando el Internet, apenas había entrado el Internet, y alguna universidad europea donó un equipo en el que nos daban conferencias, videoconferencias, que en esa época era lo máximo en tecnología, y estas videoconferencias muchas nos las daba Luc Montagnier. En el mundo de la infectología, específicamente del VIH, Luc Montagnier es una eminencia porque él descubrió el virus del SIDA, el VIH, el SIDA. Él lo categorizó, él lo describió y él estableció los parámetros para decir cuando alguien tiene VIH y cuando alguien tiene SIDA. Entonces, eso le valió nomás únicamente el Nobel. Entonces, imagínense. Pues este señor, en un libro que escribió sobre VIH, sobre otras enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, habló un capítulo específicamente sobre el monocal. Entonces a mí eso fue lo que me convenció y le dije a mi esposa, pues sabes que adelante, ¿sale? Quiero mencionar que todo lo que les voy a comentar aquí son datos científicos, no es mi opinión, no son anécdotas, no son experiencias, son datos científicos, ¿sale? Todo está comprobado, hay artículos para todo, hay libros, entonces, y toda esta información está al alcance de todos. Bueno, voy a comenzar, a lo mejor puede haber algunas dudas, esta va a ser una especie de clase de biología y bioquímica, pero es necesario porque si queremos promover el producto, tenemos que saber con seguridad de qué se trata, a qué nivel actúa, en dónde actúa, qué hace, qué no hace y cómo interviene en las enfermedades para ayudarla, ¿sale? Cualquier duda que tengan, por favor, interrúmpanme y voy a tratar de resolverlas. Bueno, quiero comenzar diciendo que en el cuerpo humano existen más o menos o un promedio de 30 billones de células, 30 millones de células. Todas estas células tienen la misma estructura. Todas las células tienen una membrana, un núcleo, un citoplasma, mitocondrias y otros organelos, todas. Algunas se juntan y forman órganos, por ejemplo el hígado, el riñón, otras se juntan y forman los músculos, etc. Pero todas comparten la misma estructura y realizan tienen el mismo mecanismo de funcionamiento, ¿sale? Obviamente, cuando se juntan y forman, por ejemplo, el hígado, pues se especializan en desintoxicar la sangre. Cuando se juntan y forman el riñón, pues se especializan en filtrar la sangre, para obtener la orina de ahí. Okay. Una característica muy especial de las células es que tiene un mecanismo que se llama apoptosis. Este mecanismo quiere decir muerte celular programada, ¿sale? Esto es bien importante hablando de envejecimiento, hablando de enfermedades como el cáncer. Ojo, todas las células del cuerpo tienen un periodo de vida corto. Cuando ésta muere, hay una atrás de ella igual que la sustituye. Esta es la apoptosis. Por ejemplo, el mecanismo del cáncer es que este mecanismo, valga la redundancia, se altera y no se muere la célula y empieza a salir otra, se empieza a acumular las células y esto forma los tumores. Esto es el cáncer, esto es uno de los mecanismos. Entonces, por ejemplo, tenemos que todas las células se recambian dentro de un tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el epitelio intestinal, que es la parte del intestino que está en contacto con los alimentos, se recambia en su totalidad cada 4 días. O por ejemplo, el colon, el intestino grueso, lo cambiamos en su totalidad cada 4 días. Y así todos los órganos. Tenemos que, por ejemplo, el hígado, cada año tenemos un hígado nuevo. Por ejemplo, la epidermis es la parte más externa de la piel, es la que está en contacto con el medio ambiente. Esta la cambiamos cada mes. ¿Se han visto cómo las serpientes mudan de piel? Pues lo mismo nos pasa, nomás que de manera progresiva a lo largo de un mes, pero ese es el mecanismo. Y tenemos órganos o sistemas que tardan un poquito más. Por ejemplo, el sistema óseo, se recambia en su totalidad cada 10 años. Igual, el sistema muscular cada 15 años. El corazón se sustituye y se recambia cada de 10 a 15 años y así. Ok, como comentamos, todas las células tienen la misma estructura y todas las células, los 30 millones de células, requieren de oxígeno
que lo obtenemos a través de la respiración, requieren de agua, que lo obtenemos al ingerir alimentos y al tomar líquidos, y requieren de nutrientes, que los obtenemos pues, al tomar alimentos, al comer alimentos, para hacer sus funciones. Además requieren de una sustancia que se llama glutatión, que básicamente esto se trata de eso, y es donde el inmunocal actúa. Ok. Para empezar, tenemos que hablar de lo que es el estrés oxidativo. Como le comento, tenemos que saber de qué se trata esto, porque este es el origen de prácticamente todas las enfermedades, cuando menos las crónicas no transmisibles, ¿sale? Como comentamos, las células, la estructura de las células es el núcleo, la membrana, el citoplasma, los mitocondrias. Aquí en las mitocondrias se realiza un procedimiento para que la célula obtenga energía, para que pueda trabajar y hacer su función, la función para la que fue creada y para el órgano donde está localizada. Aquí en la mitocondria, mediante un proceso químico muy complejo, muy vasto, que por ejemplo los que estudiamos algo que tenga que ver con la salud, tardamos 6 meses en estudiarlo, se llama ciclo de Krebs. Mediante este ciclo, en el cual utiliza los nutrientes, el agua, todo lo que comentamos, lo utiliza para fabricar unas moléculas que se llaman ATP, que son las moléculas de energía de la célula. ¿Sale? Sin este ATP, la célula simplemente no funciona y se muere. Entonces todas las células, independientemente del órgano donde estén, fabrican ATP para su funcionamiento. Al igual que un carro cuando utiliza combustible, tiene productos de desecho, como el smoke. Al igual que esto, pues, la célula tiene un producto de desecho que se llaman radicales libres u oxirradicales, ¿sabe? Que no son más que moléculas de oxígeno libres, oxígeno puro. Creo que todos hemos visto por ahí algún fierro tirado o una fruta, cuando la mordemos y la dejamos en la intemperie 2-3 horas, cómo se oxida. Y de hecho utilizamos la palabra oxidación. Pues lo mismo le pasa a las células. Lo mismo hacen en las células estos radicales libres. Pero otro mecanismo de la célula es que por cada radical libre, la célula también fabrica una molécula de glutatión que neutraliza estos radicales libres. ¿Sale? Lo único que hace el glutatión es, si esta es una molécula de oxígeno, el glutatión, su función, así simple, es que les agrega moléculas de hidrógeno y lo convierte en agua. Eso es lo que hace el glutatión. Y eso evita que estos radicales libres, que son como si fueran pequeños incendios, eso evita que los radicales libres quemen o oxiden a la célula. Esto que les acabo de mencionar se conoce como equilibrio redox. O sea, debe estar equilibrado la cantidad de glutatión con la cantidad de radicales libres. Y ahí se la lleva la célula, trabajando a gusto, no hay problema. Cuando ocurre algo que provoca un desequilibrio redox se llama, es cuando entonces empieza a haber problemas, es cuando empieza a haber oxidación de las células. Esto quiere decir que existen mayor cantidad de radicales libres comparados con la cantidad de moléculas de glutatión que hay. Eso es el estrés oxidativo. ¿Sale? Aquí tenemos algunos dibujos donde tenemos los radicales libres, que son estos, y cómo las células antioxidantes, las moléculas antioxidantes, que en este caso es el glutatión, las neutraliza, las localiza, las neutraliza. Okay, perdón. Aquí está otro esquemita, donde está una molécula estable, se convierte en un radical libre, llega a un antioxidante, en este caso el glutatión, y le da una molécula de oxígeno, y ya, la neutraliza. Entonces, como decíamos, las células necesitan oxígeno, agua, alimento y glutatión, ¿no? Ok. También, desgraciadamente, para obtener oxígeno que respiramos, o al obtener oxígeno en la respiración, en el aire que inspiramos, también se pueden ir sustancias que son tóxicas, como el monóxido de carbono, como el azufre, como el óxido de nitrógeno. En el agua que tomamos puede haber metales pesados como el mercurio, el arsénico, el cloro, el flúor. En los alimentos pues hay una gran cantidad de conservadores, hay hormonas, hay pesticidas, hay metales pesados también. Y en el ambiente
también estamos expuestos principalmente a radiaciones, la radiación del sol, otro tipo de radiaciones, y todo esto genera ese desequilibrio redox, ese desequilibrio, todo esto genera radicales libres, ¿sale? Que si somos adultos, jóvenes, sanos, no hay mayor problema porque tenemos una cantidad de glutatión en el cuerpo que nos va a cubrir de todo esto. El problema viene más adelante, cuando la producción de estos radicales libres sobrepasa a la producción de glutatión. Ok, el glutatión es una molécula, es un tripéptido se llama, está formada por 3 aminoácidos esenciales, que son la glicina, la cisteína y el ácido glutámico. Más adelante voy a comentar un poquito de esto. Entre las funciones más importantes del glutatión es la de ser antioxidante, como ya lo comenté. Es un inmunorregulador. Todos hemos mencionado o hemos oído hablar de alguien que tiene sus defensas bajas, que su sistema inmune está bajo, pero realmente no sabemos qué quiere decir esto. Ahorita vamos a explicar. Es un energetizante natural de la célula, también ahí hay un tema interesante que quiero comentar, y principalmente es el antiinflamatorio más potente que tiene el cuerpo, ¿sale? Ok. Si a alguien le interesara preguntar o investigar sobre el glutatión, puede hacerlo en el internet, ahí está todo. Hay una página que se llama PubMed, donde todos los médicos, toda la gente puede acceder y ver artículos médicos, artículos científicos. Yo hice la búsqueda de glutatión el 11 de julio y me aparecieron casi 150,000 resultados, 150,000 artículos que hablan sobre el glutatión y su papel en el desarrollo de enfermedades. También quiero decir que el Inmunocal es un producto que está aprobado en México, en Estados Unidos, en Canadá y en otros estados, y que se encuentra en estos 3 libros, que son las guías que los médicos utilizamos para ver medicamentos que están aprobados ya sea por el Ministerio de Salud, en este caso de Canadá, por la FDA en Estados Unidos y por la COFEPRIS en México. Entonces, si están aprobados aquí, quiere decir que están probados científicamente, que hay estudios que los avalan y que va a cumplir con la función que dicen hacer. Ok, entre las principales funciones quedamos que era la de antioxidante. El glutatión, quiero mencionar también, eso se me pasó un poquito, que todos tenemos una reserva de glutatión, ¿sale? Más o menos esta reserva nos dura hasta los 20 años. Después de los 20 años de vida, el glutatión baja de manera natural. Es cuando empieza el envejecimiento. Todos hemos escuchado que los niños, los muchachos crecen o dejan de crecer por ahí de los 21, 22 años, ¿no? Pues el momento que dejan de crecer y desarrollarse, empieza el envejecimiento. Esto tiene que ver con que el glutatión también empieza a disminuir más o menos un 1% cada año a partir de los 20 años. Ok, entre las funciones que tiene la de antioxidante, pues tenemos aquí una célula normal. Aquí está una célula que está siendo atacada por los radicales libres, vean cómo está un poquito fea. Y tenemos aquí una célula que está ya completamente invadida de radicales libres, ya con franco estrés oxidativo. Después de esto, después del estrés oxidativo, sigue la inflamación crónica, que es lo que desencadena y hace que evolucionen las enfermedades. Es un ejemplo, el ejemplo que les mencionaba de las frutas, ¿no? Tenemos una fruta partida que está expuesta al oxígeno libre, al ambiente, así se ve, y después tenemos esto, una fruta ya totalmente marchita, que estuvo expuesta a mucho oxígeno. Esto es por acción del oxígeno, pues lo mismo les pasa a las células. Si dejamos que estos radicales libres, que estas moléculas de oxígeno sobrepasen la cantidad de glutatión que hay en la célula, esto mismo le pasa a las células. Otra función que tenemos es la de ser inmunomodulador. El sistema inmune se encuentra en el sistema sanguíneo, en el torrente sanguíneo, son las células que se conocen como leucocitos. De estos, una parte son los linfocitos, en este caso pongo el ejemplo con los linfocitos T, son las células que nos defienden, son células que están en el torrente sanguíneo de todo el cuerpo, que van y están en constante monitoreo de las células y ven si detectan una célula que está infectada o que es cancerígena,
se adhieren a ella, le inyectan una serie de sustancias y la desinflan, la matan. Esa es la función del sistema inmune. ¿Y cómo entra el glutatión aquí? Pues simplemente depende de la cantidad de glutatión en la sangre para la producción de linfocitos T y de leucocitos y de su grado de funcionabilidad. O sea, el hecho del glutatión depende que el sistema inmune funcione. Entonces, aquí entra, por ejemplo, el VIH. El virus del VIH, ataca a las células, los linfocitos T, los mata. Entonces, por eso el VIH disminuye las células del linfocitos T, y entonces empiezan a tener muchas infecciones, empieza a haber proliferación de células cancerígenas, y esto es lo que finalmente puede ocasionar la muerte en un pacientito con VIH. ¿Sale? Entonces, el glutatión, hablando de VIH, sí, el aumento del glutatión en esta enfermedad promueve no solamente el aumento de linfocitos, sino que contrarresta o disminuye, evita que el virus se siga replicando en las células. Otra función es la de ser energetizante, aumenta la fuerza muscular. En promedio puede aumentar la fuerza muscular hasta en un 15%. ¿Sale? Entonces, aumenta la energía. El consumo de inmunocal puede aumentar hasta el 35% de glutatión en cada célula. Entonces, imagínense. Mejora el rendimiento físico, pues, a través del aumento de la masa muscular. Retarda el proceso de envejecimiento, vamos a ver más adelante también por qué. Disminuye las molestias musculares y en articulaciones por su efecto antiinflamatorio, y aumenta la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno. Por eso, un deportista que tome inmunocal, por ejemplo, pues, tiene mucho mayor rendimiento. Ok. Inmunocal tiene la certificación Informed Choice. Esta certificación le da la garantía a quien lo toma, hablando por ejemplo de un atleta de alto rendimiento, esta certificación le da la garantía de que no va a dar doping positivo, cuando menos por el inmunocal. ¿Vale? Ok. Cuando hablamos de inmunocal, también hablamos de lo que menciona, no se conoce como crisis curativa. Yo la verdad es que no puedo concebir que hablemos de crisis y que hablemos de curación al mismo tiempo. Esta crisis curativa que muchos pacientes pueden sufrir o pueden sentir al inicio del tratamiento no es más que el aumento de la energía en el cuerpo. Aumenta la energía, aumenta el metabolismo, entonces nos puede dar síntomas como de ansiedad, flatulencia, distensión abdominal, y es lo que describen lo que llamamos crisis curativa, pero no es más que la patada de energía pues que el cuerpo humano siente a la ingesta del producto de inmunocal. Algo que quiero mencionar para dar un poquito más de confiabilidad al producto del inmunocal, esta noticia se dio a conocer apenas en julio, es que esta empresa, que es socia de Inmunotech, se llama Orreco, firmó un contrato de una alianza con la Asociación Nacional de Basquetbolistas de Estados Unidos. Prácticamente ahí están todos los jugadores de la NBA. No sé si a alguien le gusta el básquetbol o sepa qué es la NBA. Entonces, creo que si alguien se está enterado de esto, sabe del tamaño del negocio que es. Pues acaban de firmar un pacto para que esta empresa, que se encarga del bioanálisis y de jugadores y de estrategias para prevención de lesiones, trabaje con todos los jugadores de la NBA. Inmunocal, ya es tomado por muchos atletas de alto rendimiento en todo el mundo, pero ahora ya es oficial que, por ejemplo, los jugadores de la NBA lo van a ingerir. ¿Sale? Con esto buscan optimizar el rendimiento de los jugadores, acelerar la recuperación de las lesiones y prevenir las lesiones, pues. Ok, entonces, ahora para hablar del efecto antiinflamatorio, pues tenemos que hablar sobre inflamación. ¿Qué es la inflamación? Y ojo, quiero hacer una distinción entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. La inflamación aguda es buena. La inflamación aguda es la que tenemos cuando tenemos un resfriado, cuando nos damos un golpe, la hinchazón que tenemos, el edema en el golpe, esa es la inflamación aguda, esa es buena. El sistema inmune, por ejemplo, trabaja con 2 o 3 grados centígrados por arriba de lo normal. Ese es el porqué de la fiebre. Cuando tenemos fiebre es porque nuestro sistema inmune está activo y está atacando una lesión, ya sea por un traumatismo o por una infección.
Aquí vamos a hablar de la inflamación crónica. La inflamación crónica no la vamos a ver como ni hinchazón, con edema, ni nada de lo que relacionamos con inflamación. La inflamación crónica es un tema muy complejo, nos tardaríamos horas en hablar aquí, pero solamente quiero mencionar puntos muy exactos en el que, por ejemplo, esto es un vaso, que es una vena, una arteria, cortada de manera longitudinal. La inflamación crónica ocurre cuando por diversos factores de riesgo, como la obesidad, como la hipertensión, como por la diabetes, provoca que se liberen sustancias que son dañinas, que aceleren la producción de radicales libres. Esto hace que las paredes de las venas, de las arterias, se hagan pegajosas, esa es la palabra, se hagan pegajosas y atraigan diversas células diferentes. Estas células se acumulan, se meten a la pared de la vena, de la arteria, llegan grasas, lípidos, en este caso el colesterol LDL, se oxida, se mete también aquí, se forma esta placa y cuando se desprende es cuando se forman los infartos. En los grandes vasos, a nivel macroscópico, pues pueden provocar infartos, pero a nivel microscópico, que es el que nos interesa más porque es el más común, a nivel microscópico es el origen de enfermedades como la insuficiencia renal, como la insuficiencia hepática, el Alzheimer, el Parkinson. Por ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, está demostrado que está dado por mini infartos en el cerebro, que no se alcanzan a percibir por el paciente ni a presentar síntomas, pero ese es el origen del Alzheimer, por ejemplo. La retinopatía diabética, todas las complicaciones de la diabetes tienen que ver con esto, con estos pequeños infartos. ¿Y qué es lo que hace el glutatión? El glutatión tiene la capacidad de combatir todo esto y revertir. Todas las células, todo esto es provocado principalmente o en primera línea por los radicales libres. Pues ahí es donde actúa el glutatión. Entonces no hay mucho para dónde hacerse. El glutatión evita que toda esta cascada de eventos ocurran. Esta es otra representación. Ahí está el trombo, aquí hay un núcleo de colesterol, que es el que se rompe y forma las trombosis. Por ejemplo, aquí dice la hiperglucemia, el azúcar, la glucosa es altamente tóxica para las células. El glutatión pues, tiene capacidad de neutralizarla. Esta es una foto de un corte sagital. Esto que vemos aquí en caricatura, esto es real. Esto es un vasito de aproximadamente 1 milímetro de ancho. Esto pasa, miren, aquí está la grasa, cómo está. Esa es la inflamación crónica. Este es otro vasito, miren, cómo está totalmente colapsado. Ahí hay otro. Ok, entonces quedamos que la inflamación crónica interviene o es la que origina todas las enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas tienen un componente de inflamación, ¿sale? Sin importar el órgano que afecten. Y el glutatión evita principalmente la fijación de la grasa en las paredes vasculares y la producción y la agregación de otras sustancias pues proinflamatorias. Ahora, entonces, ¿dónde ocurre esto? Pues ya vimos dónde, pero vamos viéndolo en una caracterización real. Esto ocurre en el sistema circulatorio. Para darnos idea de qué tan grande es el sistema circulatorio o qué tanto abarca, a lo mejor todos hemos oído escuchar del corazón, de la vena, de la arteria de la aorta, de la vena pulmonar, son venas grandes, pero esto ocurre en todo el cuerpo, o sea, los 30 millones de células tienen que tener acceso al sistema circulatorio. Hay vasos que tienen que llegar a todas las células. Esto es más o menos un sistema circulatorio disecado. Esas son venas y arterias que tenemos en el cuerpo. Entonces, con esto quiero dimensionar el grado pues, de daño que puede remediar el inmunocal, que puede remediar el glutatión, porque actúa a nivel de todo esto. O sea, sin importar el órgano el afectado o el área del cuerpo, pues en todos los órganos, en todas las áreas, tenemos vasos, tenemos arterias, tenemos venas que son susceptibles de sufrir este daño y son susceptibles de recibir el glutatión y remediar este daño. Así de fácil. Ahí está un tórax, otra vez una mano por ahí disecada.
Y esto solamente es más o menos el 50% de la trama vascular que realmente hay en el cuerpo. O sea, si esto es microscópico, obviamente al hacer la disección de los cuerpos, pues se perdió la mitad de los vasos. Lo mismo pasa en el sistema nervioso. Estos son un sistema nervioso más o menos completo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, el cerebro, los nervios, son los que más, son uno de los órganos que más utilizan glutatión. Aquí tenemos, por ejemplo, un hígado sano, es un hígado de una persona sana, es un hígado con cirrosis provocada por exceso de alcohol. La cirrosis no es más que la culminación de un proceso inflamatorio del hígado. El hígado es el principal antioxidante, es el principal desintoxicador del cuerpo. Pues cuando lo intoxicamos de más y pierde la capacidad de limpiar estas toxinas, que en gran medida es por las funciones del glutatión, pues es lo que pasa. Estos son unos pulmones de un adulto sano. Estos son unos pulmones con lo que conocemos como enfisema. Esto le hace el tabaco u otros químicos, otros metales pesados a los pulmones. Y déjeme decirle que los pulmones son el órgano que está en mayor contacto con el oxígeno, obviamente, ¿no? Entonces son los órganos que más producen radicales libres, también utilizan muchísimo glutatión. Entonces por eso que no sé si alguien haya recomendado el Monocal, alguna persona con algún problema pulmonar, responden inmediatamente, responden muy rápido. Al cabo de 5 días, una semana, 2 semanas, dependiendo del grado de afección, sienten mejoría, pues porque estos son los que están en mayor contacto con estos radicales libres. Como les comenté, desintoxica el glutatión, desintoxica. En este caso, o por ejemplo, hablando de metales pesados, el glutatión le da la capacidad a las células de quelatar los metales pesados, o sea, hacerlos solubles en agua. Si en nuestro torrente sanguíneo corren metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico, el glutatión le compete o hace que el hígado o los riñones los haga solubles en agua y los podamos desechar a través de la orina o de las heces. Esa es la función del glutatión para desintoxicar. Como ya dije, pues el glutatión está formado de estos 3 aminoácidos esenciales: la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. La glicina y el ácido glutámico la vamos a obtener, la vamos a consumir en prácticamente todos los alimentos naturales. No hay problema con estos 2 aminoácidos esenciales. El problema es la cisteína. La cisteína es un aminoácido esencial, quiero utilizar la palabra, es muy sangrona la cisteína. ¿Por qué? Porque al menor contacto con las temperaturas altas, con temperaturas por arriba de los 37 grados, se desnaturaliza. Al primer contacto con químicos como los ácidos intestinales o gástricos, se desnaturaliza. Es por eso que podemos conseguir cisteína en una tienda de suplementos, pero de toda esta cisteína que podemos consumir, no se va a absorber ni el 5%. ¿Sale? Entonces, toda esta cisteína, la cisteína que podamos consumir, que podamos comprar, no va a llegar al intestino para que se absorba y pueda ser llevada por el torrente sanguíneo a todas las células. Esta es la virtud del Inmunocal, esta es la virtud de Inmunotec. Inmunotec desarrolló un proceso químico en el que a esta cisteína, a la molécula de cisteína, a este aminoácido esencial, la unió a una proteína más grande, que por eso se llama cisteína consolidada. En inglés se dice bone cysteine, que es como decir cisteína ligada, porque está ligada a una proteína más grande, a una proteína que es de alto valor biológico. Ojo aquí, quiero hacer la aclaración, de que, por ejemplo, en personas con enfermedades, por ejemplo, renales, les disminuyen por indicación médica el consumo de proteínas, ¿sale? Inmunocal tiene proteínas, pero es una proteína de alto valor biológico. Estas personas nefrópatas o personas que tienen problemas del riñón, de hecho, tienen que consumir proteína de alto valor biológico, pues la proteína del suero de la leche es la proteína con mayor valor biológico. La única que le puede ganar un poquito es la proteína que tiene la leche materna. De ahí en más no hay otra proteína así.
que el humano pueda disponer, pues. Ahora, esto está muy interesante. Si no queremos consumir inmunocal, no hay ningún problema, y aún así queremos obtener la suficiente cisteína para producir el glutatión necesario para un día en un adulto sano, pues podemos consumir 18 huevos crudos, 4 kilos de carne cruda, 40 kilos de brócoli crudos también, o 25 litros de leche. ¿Sale? Estos alimentos aportan la cisteína necesaria para subsanar la producción de glutatión de un día. Y esta cantidad de cisteína es la misma que aporta un sobre de inmunocal. ¿Sale? Ok. Para hablar un poquito más de enfermedades y envejecimientos, tengo que hablar de este concepto. No únicamente existen los términos de salud y enfermedad y muerte. Según Julio Frenk, que personalmente pues, lo admiro mucho, pues, él fue secretario de salud, fue director de la Escuela de Medicina de Harvard. Julio Frenk acuñó este término que se llama historia natural del proceso salud-enfermedad como un gradiente de intensidad. Entonces él menciona que no únicamente existe la salud, la enfermedad y la muerte, sino que hay muchos estadios entre estos. Por ejemplo, hay condiciones fisiológicas que requieren de la atención. Por ejemplo, el embarazo, el crecimiento de un niño es algo fisiológico, pero si no lo monitoreamos, por ejemplo, un embarazo que no se ha monitoreado se puede convertir en un embarazo de alto riesgo y puede desencadenar enfermedades que pueden incluso matar al producto, al bebé o a la madre. Después tenemos los factores de riesgo, que son características que tenemos, que tiene la gente, que nos aumenta el riesgo de padecer una enfermedad. Por ejemplo, aquí entra el tabaquismo. El tabaquismo, si bien es una adicción a la nicotina, es un factor de riesgo para presentar, por ejemplo, cáncer de pulmón o enfisema. Tenemos aquí también la obesidad. La obesidad es la enfermedad proinflamatoria por excelencia. La obesidad es un estado inflamatorio permanente, ¿sale? O sea, esto tiene años de que se sabe. Por ejemplo, los adipocitos, que son las células que producen la grasa, son los mayores productores de unas sustancias que se llaman interleucina 6, que es el mayor precursor de otra sustancia que se llama proteína C reactiva, que es el mayor proinflamatorio del cuerpo, ¿sale? Que desde luego el glutatión lo tiende a neutralizar. Entonces, es por eso que la obesidad está ligada a más de 100 tipos de cáncer, al desarrollo de diabetes, de hipertensión y de muchas otras enfermedades. Pues es una enfermedad. Pero también es un factor de riesgo, o sea, es un factor de riesgo para adquirir enfermedades como cáncer, como diabetes, con hipertensión. Después vienen las enfermedades como tal, las que ya mencioné. Muchas de estas enfermedades, si no son tratadas correctamente, al cabo de los años van a desarrollar problemas de discapacidad, ¿sale? Todas estas enfermedades tienen la característica de desarrollar complicaciones. Estas complicaciones, por ejemplo, en diabetes, pues está el pie diabético, la retinopatía diabética, la nefropatía. Todas estas complicaciones tienden a provocar discapacidad y después provocan la muerte. Generalmente, todos pasamos por estas etapas a lo largo de la vida, más o menos en este sentido, con este trazo, ¿sale? Vemos cómo más o menos a partir de los 20 años entramos a los factores de riesgo. Es cuando a veces pues, empezamos a fumar, empezamos a comer un poquito mal. Después, por ejemplo, a los 40, 50 años, estoy hablando de manera generalizada, desde luego hay casos que empiezan mucho antes o que empiezan mucho después, ¿sale? Pero de manera general, así andamos, más o menos a los 45, 50 años empezamos con las enfermedades, después a los 60, 70 años andamos con las complicaciones, con la discapacidad y finalmente a los 70, 80 años pues morimos. Bueno, ¿qué tiene en común o cuál es uno de los patrones que sigue este comportamiento? Pues la oxidación de las células y de los tejidos. Cuando hablé del recambio de las células, del estrés oxidativo, omití este dato. O sea, todos hemos ido a una papelería, ¿no? Y hemos sacado copias. Y luego a veces nos da una copia media fea y volvemos a sacar una copia. Pues la copia de la copia de la copia no es igual de legible que la primera o que la original. Lo mismo pasa con las células.
O sea, todo este recambio que pasa a lo largo de la vida, pues no va a ser, o sea, no van a tener la misma vitalidad, no van a tener la misma resistencia que las primeras células. Este es uno de los porqué del envejecimiento. Entonces, ¿qué tiene, en qué se relaciona el glutatión en todo esto? Pues lo que les había comentado, más o menos a partir de los 20 años, la producción de glutatión disminuye. Nos acabamos las reservas de cisteína. Entonces, esta disminución del glutatión se relaciona con el paso a través de los años por todas estas enfermedades. Ojo, o sea, todos vamos a llegar aquí, ¿no? O sea, es como dice el dicho en Estados Unidos, o sea, lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Claro, claro, y así lo es, pero hay una gran diferencia entre transitar por todo esto durante varios años o hacerlo de manera rápida, hacerlo o llevar una vida adulta, una vejez sana, lo más sana posible, con la mayor calidad de vida posible. Pues para esto nos sirve el glutatión y para esto nos sirve el inmunocal, ¿sabe? Hay una enfermedad muy curiosa en los adultos mayores. Todos hemos visto adultos mayores, abuelitos, que caminan raro, como tambaleándose. Todos hemos notado que sus piernas, sus brazos se adelgazan mucho. Esto es una enfermedad, se llama sarcopenia. Más que lo vemos tan común que no lo relacionamos como tal, pues es sarcopenia, es una enfermedad en la que los músculos se consumen. Adivinen por qué. Pues por obra de los radicales libres, del estrés oxidativo, de la inflamación crónica en los músculos. Entonces, ahí es donde puede ayudar mucho el glutatión. ¿Ok? Estas son algunas de las enfermedades que están ligadas al estrés oxidativo, a la inflamación crónica y la deficiencia de glutatión. Casi los retaría a que me nombraran una enfermedad que no esté ahí. O sea, no la hay. O sea, incluso muchas de las enfermedades agudas, como los resfriados y todo esto, pues tienen que ver con esto. O sea, este es el porqué. Si dijimos que todas las células necesitan glutatión, pues es por esto. O sea, entonces el inmunocal actúa a nivel, por eso el inmunocal actúa a nivel de todas las células. El inmunocal no es un medicamento, no va a ser una función como un medicamento en específico, ¿no? O sea, el inmunocal va a aumentar el glutatión en las células para que la célula por sí sola pueda empezar a trabajar, funcionar mejor. Eso con más los medicamentos que nos dé el médico, más los estilos de vida, también eso es bien importante, pues es lo que provoca la curación o el mejoramiento de los pacientes. La única contraindicación de inmunocal es pacientes que por necesidad tengan que tener un sistema inmune deprimido, como son las personas con trasplante o que estén en protocolo de trasplante. ¿Por qué? Pues porque si aumentamos y mejoramos el sistema inmune de estas personas, pues van a rechazar el injerto. Obviamente no queremos que pase eso, ¿verdad? Ok, esta tablita está muy interesante. Son las causas de muerte comparado con las búsquedas en Google, comparado con la cobertura de los medios. Y con esto solamente quiero ejemplificar lo que he venido diciendo en los últimos minutos. De todas estas causas de muerte, únicamente estas son causas de muerte en Estados Unidos. En México andamos más o menos igual, ahorita vamos a ver. Únicamente los accidentes en carretera. Déjame ver. Los accidentes, la sobredosis y los suicidios no tienen que ver con la disminución del glutatión. De ahí en más, enfermedades del corazón, cáncer, enfermedades respiratorias, Alzheimer, infartos, diabetes, todas tienen que ver con el glutatión, con la disminución del glutatión. En México pasa lo mismo. Estas son las causas de muerte en México, es por hombres y mujeres, aquí está el total. Vemos cómo de las 10 causas de muerte, únicamente, desde luego, los homicidios y los accidentes no tienen nada que ver con la disminución de glutatión. De ahí en más, ahí está, las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores, enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, todas tienen que ver con la disminución de glutatión. Estas son las causas de muerte por factores de riesgo. Sabemos cómo la hipertensión arterial es el factor de riesgo que causa el mayor número de muertes. Adivinen con qué podemos ayudar, pues aumentando el glutatión. Ok, originalmente me habían pedido que hablara, o esta plática la programé hace muchos
hace mucho tiempo para hablar de Immunocal Optimizer. Vamos a hablar sobre él. Espero, no sé si todos lo conozcan o hayan oído hablar de él. Pues ahorita vamos a ver qué onda con ese. Ok, para hablar de Immunocal Optimizer tenemos que mencionar que actualmente la medicina genómica o la medicina está encarrilada en hacer investigación genómica. ¿Qué esto quiere decir? Que la medicina está encarrilada, actualmente la medicina se trata básicamente de alterar el ADN, de alterar genes para prevenir o tratar enfermedades. Desde luego Immunotec no se quedó atrás y trató de hacer lo mismo. Para esto se auxilió de esta ciencia que se llama epigenética, que es la ciencia que estudia los mecanismos que regulan los genes sin que el ADN sea modificado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varios mecanismos que pueden alterar los genes, como son el consumo de cancerígenos, estilos de vida. Entonces esto hace que se activen genes para ser quien somos. Básicamente, la epigenética nos dice que nosotros somos la suma de los genes, de nuestros genes, más nuestros hábitos de vida, más el ambiente en el que vivimos y la forma en que nos comportamos. Y encontré un ejemplo muy bonito para esto. Este es el mismo individuo, aquí está, es el mismo ADN. Por un lado, tenemos un ambiente totalmente nocivo, obesigénico. Ahí está la tele, no recibe luz del día, están las papitas, está todo sucio. El paciente o aquí el individuo, pues yo creo que tiene edema, debe tener insuficiencia renal, está gordito, a lo mejor hasta tiene cáncer. Y esto es obra de sus genes, más todo este ámbito, todos estos estilos de vida, todo este ambiente. Y por el otro lado tenemos el mismo individuo en un ámbito mucho más sano, donde hace ejercicio, recibe el aire fresco, la luz solar, ahí están las frutas, los tenis, porque hace ejercicio, ahí está la verdura, las ensaladas. Entonces esto nos dice cómo nuestros estilos de vida pues tienen la capacidad de alterar nuestros genes, nuestro ADN. Entonces, si estamos sujetos a todo esto, a todo este tipo de infecciones, tabaquismo, alcoholismo, a comer mal, pues desde luego que va a haber una disminución del glutatión y vamos a desarrollar enfermedades. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues aumentando el glutatión, evitando este estrés oxidativo, esta inflamación crónica. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues consumiendo Immunocal y ahora Immunocal Optimizer. Ok, el Immunocal Optimizer tiene la función de que altera el gen NRF2, así lo dicen, pero no es un gen, es toda una vía genética, son más de 46 genes que tienen la virtud de acelerar y de optimizar, por eso se llama Optimizer, la función de los antioxidantes, no nomás el glutatión, también otros más, pero nos vamos a enfocar en glutatión. ¿Sale? Por eso pongo ahí como esto que es como un switch, porque es lo que hace el Immunocal Optimizer, prende o activa este gen para que haga todas estas funciones. Ok, este es el ejemplo más claro que pude encontrar, ya vamos a acabar. Tenemos una célula, como ya dijimos, vamos a consumir Immunocal. Este Immunocal nos va a aportar cisteína consolidada. Esta cisteína va a pasar a través de la membrana celular, va a llegar a la célula, ahí se va a unir con la glicina, con el ácido glutámico y van a formar una molécula de glutatión, ¿no? Hasta ahí estamos, eso hemos dicho, en eso quedamos. Y de ahí el glutatión va a hacer todas las funciones que les comenté. Pues, ¿qué hace el Immunocal Optimizer? Immunocal Optimizer va a activar el gen NRF2, que para hacerlo en términos sencillos y que todos lo podamos comprender, haga de cuenta que es una puerta giratoria en la célula, que va a permitir la entrada de una mayor cantidad, hasta 4 veces más de cisteína, lo que obviamente va a provocar que se produzca hasta de 3 a 4 veces más glutatión en la célula. Esa es la función del Optimizer. Estas son algunas de las funciones del gen NRF2 cuando se activa. Principalmente optimiza la función de los antioxidantes y tiene componentes anticancerígenos muy importantes. Ahora, una pregunta muy común que nuestros pacientes nos hacen es ¿cuánto tiempo tenemos que tomar Immunocal?
para obtener resultados. Bueno, leyendo varios artículos y publicaciones, viendo muchas presentaciones, me encontré con esto. Es una tablita, es una regla muy interesante que nos dice que una persona debe tomar Inmunocal más o menos durante el 5% del tiempo que haya padecido la enfermedad. Aquí pongo el ejemplo de la diabetes. Si una persona ha tenido diabetes durante 5 años, pues debería tomar Inmunocal, que son 60 meses, debería tomar Inmunocal durante más o menos 3 meses para empezar a sentir verdaderos resultados. Esto aunado al tratamiento médico, a los cambios de estilo de vida. Entonces, ¿qué pasaría si le agregáramos Inmunocal Optimizer? Pues, como ya vimos, este provoca que se produzca hasta 4 veces más glutatión en la célula. Entonces, este mismo paciente, en vez de que necesite tomar Inmunocal durante 3 meses para obtener resultados, pues con que lo tomara durante 1 mes, bastaría, obtendría los mismos resultados. Esta es la virtud del Inmunocal Optimizer. ¿Sale? Y pues terminamos a tiempo. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Gracias, gracias. Gracias. Dígame, señora. Sí, claro. Sí, sin problema.